Se considera como continente a una gran extensión de tierra que se diferencia de otras menores o sumergidas por conceptos geográficos como son los océanos, culturales, como la etnografía y la historia de cada uno. La palabra continente proviene del latín continere, que significa mantener juntos, y deriva del terra continens, las tierras continuas. El término se refiere a una gran extensión de tierra firme en la superficie del globo terrestre. En el fondo no existe una única forma de fijar el número de continentes y depende de cada área cultural determinar si dos grandes masas de tierra unidas forman uno o dos continentes, y en concreto decidir los límites, por ejemplo, entre Europa y Asia por una parte y América del Norte y América del Sur por otra. Para la mayor parte de la gente seguramente el modelo tradicional sea el de 6 continentes: América, Asia, África, Europa, Oceanía, principalmente Australia, y Antártida. Y el primero del que vamos a hablar es Asia. Comprende aproximadamente el 30% de la superficie terrestre total de la Tierra y alberga al 60% de la población mundial. Asia es tan extensa que abarca 11 zonas horarias. Oymyakon, en Rusia, es conocido como el lugar habitado más frío de la Tierra. Este pueblo siberiano ha registrado temperaturas de hasta menos 71,2 grados centígrados. Singapur cuenta con un edificio inspirado en un robot de Star Wars, el Raptador de las Arenas, que recibió su nombre en honor a su homólogo en la pantalla. Inaugurado en el año 2013, el edificio alberga actualmente las oficinas de Lucasfilm en Asia, y es un complejo de vanguardia que también alberga las oficinas de animación Industrial Light and Magic Singapur. Hay más de 150 volcanes en Indonesia, que se encuentra en el límite de la placa del Pacífico, una zona conocida como el Anillo de Fuego. Con 127 volcanes actualmente activos, es fácil entender de dónde viene ese nombre. El volcán más activo de Indonesia es el monte Merapi en la isla de Java. Suele entrar en erupción cada 2 o 3 años, con erupciones más grandes aproximadamente cada década. Se dice que una erupción particularmente grande en el año 1006 dejó toda la isla cubierta de ceniza. Japón ha dado 22 premios Nobel a lo largo de la historia. El río Yangtze es el más largo del continente asiático. Se encuentra en China y tiene 6.300 kilómetros. El Yangtze es el tercer río más largo del mundo después del Amazonas y el Nilo. El sudeste asiático alberga la flor más grande del mundo, la Rafflesia, que crece en los suelos forestales de Malasia, Tailandia e Indonesia, produce enormes flores de hasta 1 metro de diámetro. Su forma y tamaño distintivos le han otorgado un estatus emblemático, y la Rafflesia ha sido adoptada como la flor oficial del estado de Indonesia. La Rafflesia es conocida coloquialmente como la flor cadáver o el lirio apestoso debido a su apariencia y al olor fétido que utiliza para atraer a insectos polinizadores. El mamífero más pequeño del mundo. El oeste de Tailandia alberga al murciélago nariz de cerdo de Kitty, también conocido como murciélago abejorro, considerado como el mamífero más pequeño del mundo. Estos diminutos murciélagos dan a luz a una cría al año y suelen vivir en colonias de unos 100 ejemplares, generalmente en cuevas. Asia alberga alrededor de 2.300 idiomas, lo que representa aproximadamente el 40% de la diversidad lingüística mundial. Según estadísticas recientes, los idiomas asiáticos más hablados son el chino, el hindi, el árabe, el urdu, el indonesio, el bengalí y el japonés. Las mayores religiones del mundo se originaron en Asia.
Desde las antiguas raíces del hinduismo, el budismo y el sijismo en la India, hasta la cuna del judaísmo, el cristianismo y el islam en Oriente Medio. Japón tiene la segunda población más anciana del mundo después de Mónaco. Japón es conocido por sus avances tecnológicos, pero ostenta la distinción de tener la segunda población más anciana del mundo después del país de Mónaco. La edad de media en Japón es de 44,6 años y alrededor de 50.000 personas tienen 100 años. Borneo, en el sudeste asiático, es la tercera isla más grande del mundo y la más grande de Asia. Pertenece a 3 países, Malasia y Brunei en el norte, mientras que Indonesia ocupa la parte sur de la isla. El pequeño país de Bután es el único país con huella de carbono negativa del mundo. Más allá de la Gran Muralla China, el proyecto artificial más grande del mundo, Angkor Wat en Camboya, la estructura religiosa más grande del mundo, Asia también cuenta con sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como los arrozales en terraza de Banaue en Filipinas. Vietnam exporta más del 33% del suministro mundial de anacardos, y la India es reconocida como el principal productor mundial de mangos, con una producción anual de alrededor de 12 millones de toneladas de esta fruta. Su contribución representa aproximadamente el 52% de la producción mundial total de mangos. De los 10 principales países productores de arroz en el mundo, 9 se encuentran en Asia: China, India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Tailandia, Myanmar, Filipinas y Japón. Brasil es el único país que no está en Asia y ocupa el 10º lugar. Y de las 10 ciudades más pobladas del mundo, 7 se encuentran en Asia. La ciudad con mayor población es Tokio, en Japón, con 37,4 millones de habitantes, seguida de Delhi en India con 29,4 millones y Shanghái en China con 26,3. Se cree que la palabra Asia deriva del griego antiguo. Aunque se desconoce su etimología exacta, muchos creen que significaba sol naciente o luz del este. La cueva más grande del mundo, Son Doong, se encuentra en el Parque Nacional Phong Nha Ke Bang, parte de la provincia de Quang Binh, en el centro de Vietnam. Se cree que tiene hasta 500 millones de años y fue descubierto accidentalmente en 1990 y explorado a fondo por la Sociedad Británica de Espeleología en el 2009. Bangkok es la ciudad que ostenta el récord Guinness por el topónimo más largo del mundo, con la impresionante cantidad de 168 letras. Los únicos 2 lugares del planeta donde se pueden avistar orangutanes en libertad son Sumatra en Indonesia y la isla de Borneo. Nepal es el único país del mundo que no tiene una bandera rectangular. En su lugar, la bandera roja, azul y blanca consta de 2 triángulos superpuestos, oficialmente conocidos como pendón doble. El lugar más húmedo del planeta es la pequeña ciudad de Mauziram, ubicada en el estado de Meghalaya, al noroeste de la India. La ciudad tiene una precipitación media de 11.872 milímetros. El lago más profundo del mundo es el lago Baikal, ubicado en el sur de Siberia, en Rusia, con una profundidad máxima de 1.642 metros. El Baikal también es el lago de agua dulce más grande del mundo en términos de volumen. Y la segunda parte, África.
África se asienta sobre dos placas tectónicas. La mayoría de las naciones africanas se asientan sobre la placa africana, a menudo llamada placa nubia para evitar confusiones, y sin embargo varias naciones de África Oriental se asientan sobre lo que se llama la placa somalí. Ambas placas se mueven y se separan lentamente a lo largo del tiempo. La evidencia de la división es visible en Kenia, donde se ha creado un valle profundo y extenso llamado Valle del Rift. Los valles aparecen aleatoriamente a lo largo de una región de 2.900 kilómetros de longitud, justo en la zona donde se encuentran ambas placas. El continente de África ocupa un lugar muy especial en la historia de la humanidad. Es donde surgió nuestra especie, el Homo sapiens, hace entre 200.000 y 300.000 años. Este continente es como un museo viviente de la evolución humana. Los restos óseos más antiguos conocidos de humanos anatómicamente modernos fueron excavados en yacimientos de África Oriental. Se descubrieron restos humanos en Homo, Etiopía, con una antigüedad de 195.000 años, los más antiguos conocidos del mundo. Se han encontrado esqueletos de prehumanos en África que datan de entre 4 y 5 millones de años de antigüedad. Se cree que el tipo ancestral de humanidad más antigua conocida fue el Australopithecus ramidus, que vivió hace al menos 4,4 millones de años. En África lideran uno de los proyectos ambientales más ambiciosos del mundo, la Gran Muralla Verde. Esta iniciativa busca plantar una franja de árboles que se extiende a lo largo de 7.775 kilómetros en la región del Sahel. El proyecto combate la desertificación, restaura paisajes degradados y ofrece medios de vida sostenibles a millones de personas. El lago Victoria, el lago más grande de África por superficie y el lago tropical más grande del mundo, se extiende por 68.800 kilómetros cuadrados. Es un recurso vital para los millones de personas que viven en su cuenca, ya que les proporciona agua, alimentos y transporte. La selva tropical de la cuenca del Congo es la segunda selva tropical más grande del mundo, con una superficie de 3,4 millones de kilómetros cuadrados. Sirve como un sumidero de carbono fundamental y un refugio para la biodiversidad, albergando especies como gorilas, elefantes del bosque y okapis. Con una superficie de 9,2 millones de kilómetros cuadrados, el Sáhara es el desierto cálido más grande del mundo y cubre un área más grande que todo Estados Unidos, excluyendo Alaska. El monte Kilimanjaro en Tanzania es la montaña más alta de África, con una altitud de más de 5.800 metros sobre el nivel del mar. Las cataratas Victoria, situadas en la frontera entre Zambia y Zimbabue, son una de las cataratas más grandes y famosas del mundo, conocidas localmente como Mosio Atunya o el humo que truena. Las cataratas arrojan un promedio de 1.000 metros cúbicos de agua por segundo, cayendo 108 metros sobre las rocas. Nollywood es el segundo mayor empleador de Nigeria después de la agricultura. La industria cinematográfica del país emplea a más de 1 millón de personas y produce alrededor de 50 películas a la semana. Solo Bollywood genera más. En el 2014 el gobierno nigeriano publicó datos que mostraban que Nollywood era una industria de 3.300 millones de dólares. En África se talló la primera escultura colosal del mundo hace alrededor de 7.000 años. La gran esfinge de Giza se formó con la cabeza de un hombre combinada con el cuerpo de un león. Sudán tiene más pirámides que cualquier otro país del mundo, incluso más que Egipto. Hay al menos 223 pirámides en las ciudades sudanesas de Al-Qurru, Nuri, Gebel Barkal
y Meroe. Por lo general tienen entre 20 y 30 metros de altura y lados muy empinados. La Antártida. Se supone que la Antártida debería llamarse Australia. Durante siglos científicos y exploradores y geógrafos predijeron la existencia de un continente en el hemisferio sur. Lo llamaron Terra Australis Incognita, Tierra Austral Desconocida. Nadie estaba seguro de su existencia, pero creían que sí porque el Ártico existía más al norte. La Antártida fue descubierta por Charles Wilkes, un estadounidense, el 19 de enero de 1840. Se le llamó Antártida porque el nombre previsto, Terra Australis, ya estaba tomado. El término Antártida proviene de la traducción romana del griego Antarctique, que básicamente significa antiártico u opuesto al Ártico. El hielo de la Antártida no es solo agua congelada, sino una ventana en la historia climática de la Tierra. Los científicos extraen núcleos de hielo de las profundidades de la capa de hielo, revelando un registro climático que se remonta a 800.000 años. Estos núcleos atrapan antiguas burbujas de aire, lo que proporciona evidencia directa de los niveles históricos de CO2, las temperaturas y la composición atmosférica. Estos datos son cruciales para comprender y predecir las tendencias actuales y futuras del cambio del clima. La Antártida es el desierto más grande del mundo. Aunque a menudo consideramos la Antártida como un páramo árido cubierto de hielo, en realidad puede considerarse un desierto. Esto se debe a que los desiertos no se definen por temperaturas más altas de lo normal ni por la abundancia de arena. En cambio, un desierto está completamente relacionado con la precipitación, la cantidad de agua que la zona recibe de la atmósfera. Las cordilleras ocultas. Bajo la gruesa capa de hielo de la Antártida se encuentran montañas más grandes que los Alpes, como las montañas subglaciales Gamburtsev, que se extienden a lo largo de 1.200 kilómetros. Estas montañas permanecen enterradas bajo el hielo de hasta 4 kilómetros de espesor. Uno de los lagos subglaciales de agua dulce más grandes del mundo, el lago Vostok, se encuentra enterrado bajo 4 kilómetros de hielo. Este lago ha permanecido aislado de la superficie durante millones de años, albergando potencialmente vida microbiana antigua y única. La Antártida solía ser tan cálida como la ciudad australiana de Melbourne. Dado que la temperatura terrestre más fría jamás registrada fue en la Antártida, con menos 89,2 grados centígrados, puede ser difícil imaginar la Antártida como un paraíso cálido y templado. Pero la Antártida no siempre ha sido una tierra helada atrapada en las garras de una enorme capa de hielo. De hecho, la Antártida alguna vez fue casi tan cálida como la Melbourne de hoy. Los investigadores han estimado que hace 40 o 50 millones de años las temperaturas en la Antártida alcanzaron los 17 grados centígrados. Los científicos también han encontrado fósiles que demuestran que la Antártida alguna vez estuvo cubierta de frondosos bosques y habitada por dinosaurios. No existe un solo uso horario antártico. En el polo sur, las líneas de longitud que nos dan diferentes usos horarios en todo el mundo se unen en un solo punto. La mayor parte de la Antártida experimenta 6 meses de luz diurna constante en verano y 6 de oscuridad en invierno. Los científicos que trabajan en la Antártida generalmente permanecen en la zona horaria del país de origen. La Antártida alberga varios volcanes, 2 de ellos todavía activos. El monte Erebus, el segundo volcán más alto de la Antártida, es el volcán activo más austral de la Tierra. Ubicado en la isla Ross, este volcán helado presenta características únicas,
como fumarolas de hielo y estatuas de hielo retorcidas que se forman alrededor de los gases que se filtran de los respiraderos cercanos al cráter volcánico. La primera ascensión al monte Erebus se realizó en el año 1908, cuando un equipo liderado por el científico australiano Edgeworth David, que incluía a Douglas Mawson, completó una ardua y muy fría ascensión de 5 días hasta el cráter humeante, el segundo volcán activo que se encuentra en la isla Decepción. Es una caldera volcánica en la isla Shetland del Sur. En su día albergó una próspera estación ballenera y más tarde una estación científica, pero fue abandonado después de la erupción más reciente en el año 1969. Se puede completar una maratón en la Antártida. La primera maratón antártica se celebró en el año 1995 y se ha corrido en febrero o marzo de cada año desde entonces. La Antártida tiene su propio tratado. Cuando los humanos vislumbraron la Antártida por primera vez en el año 1820, era el único continente sin población indígena. Varias naciones rápidamente reclamaron el continente, lo que generó gran tensión. Mientras algunos países argumentaban que la Antártida les pertenecía por derecho, otros discrepaban rotundamente. A medida que aumentaba la tensión, todos coincidieron en la necesidad de una solución pacífica. Y en diciembre de 1959, 12 países firmaron el Tratado Antártico, un acuerdo internacional sin precedentes para gobernar el continente conjuntamente como reserva para la paz y la ciencia. Desde entonces, otros 41 países han firmado el tratado y participan en reuniones anuales donde se toman decisiones sobre cómo gestionar la actividad humana en la Antártida. Todas las decisiones dentro del sistema del Tratado Antártico se toman por consenso, con la colaboración y el acuerdo como pilares fundamentales. La Antártida tiene una gran cantidad de pingüinos. De las 17 especies diferentes de pingüinos del planeta, 8 habitan en la Antártida. Los pingüinos emperador y Adelaida solo se encuentran en el continente antártico, mientras que los pingüinos barbijo, papúa, penacho amarillo, magallánico y rey también se encuentran en zonas subantárticas. Aquí pueden verse las auroras australes. Las auroras boreales son más famosas, pero esto se debe principalmente a que son más fáciles de ver desde las numerosas masas de tierra que se encuentran dentro de su zona de observación. Como guía general, la aurora austral generalmente solo se ve desde la Antártida y las pocas islas que se encuentran en el océano Antártico. Y la siguiente parte es Oceanía. Oceanía se divide en 4 regiones principales. Es tan extensa que los geógrafos la dividen en subdivisiones más pequeñas. Las más comunes son Australia, seguida de Melanesia, desde la isla de Nueva Guinea en el suroeste del Océano Pacífico hasta Tonga, Micronesia, que se compone de más de 600 islas en el Pacífico, como Palaos, Kiribati y los Estados Federados Micronesia, y Polinesia, más de 1000 islas, incluyendo Nueva Zelanda, las Islas Cook, Samoa y Hawái. La valla de los Dingos en Australia. Con una impresionante extensión de 5.614 kilómetros, la valla Dingo es la más larga del mundo. Construida para proteger al ganado de los dingos salvajes, es un testimonio de los desafíos únicos que enfrenta Australia en la gestión de sus ecosistemas. Uluru o Ayers Rock. Ubicado en el corazón del continente, Uluru es el monolito más grande del mundo, con una altura de 348 metros sobre el suelo del desierto y una extensión de casi 9,6 kilómetros alrededor de su base.
tiene un profundo significado espiritual para el pueblo Anangu, los custodios tradicionales de la zona. La Gran Barrera de Coral, con una extensión de más de 2.300 kilómetros, la Gran Barrera de Coral es la estructura viva más grande del mundo y es visible desde el espacio. Este punto crítico de biodiversidad alberga a miles de especies marinas y es vital para la salud ambiental mundial. Australia es el continente más plano del mundo. La falta de importantes cadenas montañosas permiten que los sistemas meteorológicos se desplacen por el continente con mínima interferencia, creando algunos de los patrones climáticos más predecibles del planeta Tierra. Nauru es el único país sin capital oficial. De hecho, Yaren es la sede del Parlamento de Nauru, lo que la convierte en su capital de facto. Sin embargo, el país no tiene una verdadera capital legalmente reconocida. Esto distingue a esta pequeña nación insular de todos los demás lugares del mundo. Las montañas azules reciben su nombre porque los eucaliptos de sus bosques liberan aceites que, al combinarse con la luz y el vapor de agua, crean una niebla azul. Y esta niebla natural deja una mística neblina azul sobre los valles. Puncak Jaya es la montaña insular más alta de la Tierra. Con 4.884 metros, Puncak Jaya en la isla de Nueva Guinea destaca por dos razones. Es la montaña más alta de Oceanía, lo que la convierte en una de las 7 cumbres de la Tierra. Y además, este pico escarpado es también la montaña insular más alta del mundo. Australia cuenta con más de 60 regiones vinícolas, entre ellas los famosos valles de Hunter, Barossa, Margaret River y Clare. La mayoría de estas regiones se encuentran en Nueva Gales del Sur y Victoria. En Australia, las mujeres obtuvieron el derecho al voto y a presentarse en las elecciones en el año 1902, convirtiéndose en el segundo país del mundo en permitir el sufragio femenino después de Nueva Zelanda en 1893. Australia tiene una población de camellos sorprendentemente grande. Los camellos no son originarios de Australia, pero en el siglo XIX los británicos los importaron para transportarse por el interior del país. Cuando se abandonó el transporte de camellos por métodos más modernos, estos quedaron abandonados a su suerte en el desierto australiano. Los camellos han prosperado gracias a la ausencia de depredadores naturales y ahora Australia cuenta con la mayor población de camellos asilvestrados del planeta. Nueva Zelanda técnicamente se encuentra en un continente aparte. Nueva Zelanda suele agruparse con Australia para formar Oceanía, que también incluye muchas otras islas del Pacífico. Sin embargo, se ha confirmado que Nueva Zelanda técnicamente se encuentra en su propio continente llamado Zealandia. Simplemente no podemos verlo porque el 94% está bajo el agua. El 6% restante consiste en varias naciones y territorios insulares, entre ellos Nueva Zelanda y Nueva Caledonia. Nueva Zelanda tiene 2 islas principales. La del norte se llama Te Ika-a-Maui y la del sur Te Waipounamu. Los tatuajes. El arte del tatuaje polinesio es una tradición común en el Triángulo Polinesio, la Polinesia Francesa, Hawái, Nueva Zelanda, Samoa, Tonga, Isla de Pascua y las Islas Cook. El término tatuaje proviene del tahitiano tattoo. Sus orígenes se remontan a la época mítica de la Génesis polinesia y hoy en día el tatuaje se llama e patutiki, que significa imprimir imágenes.
¿De dónde eran los polinesios? Los antepasados de los colonos provenían del sudeste asiático y vivieron allí durante al menos 30.000 años. Poco a poco se desplazaron a las islas del Pacífico. Hacia el año 1200 a.C. llegaron a Tonga y Samoa, en el extremo occidental de la Polinesia. Alrededor del año 300 a.C. comenzaron a navegar a mayor distancia por el océano. La isla de Pascua, también llamada Rapa Nui, fue el punto más oriental al que llegaron los colonos, y llegaron en el año 500 después de Cristo. En la tradición polinesia, la placenta, pufenua en tahitiano, del recién nacido se entierra al pie de un árbol para simbolizar el vínculo entre la persona y la tierra. Esta tradición está todavía muy viva en las islas de Tahití, donde a menudo se entierra la placenta al pie de un árbol frutal. Y el siguiente es Europa. La ciudad del Vaticano, ubicada en el corazón de Roma, es el estado independiente más pequeño del mundo, con una población de poco más de 800 habitantes. El río más largo de Europa es el Volga, que atraviesa Rusia y tiene más de 3.700 kilómetros de longitud. El Danubio, que atraviesa 10 países europeos, es el segundo río más largo de Europa. El bisonte europeo es el mamífero más grande de Europa. Los machos pueden llegar a pesar hasta 1.000 kilos. Uno de los olivos más antiguos del mundo se encuentra en Creta. Llamado el olivo de Boves, se estima que tiene 4.000 años. El escritor William Shakespeare ambientó su famosa obra Hamlet en el castillo de Elsinor, inspirado directamente en el castillo de Kronborg de Dinamarca. Hamlet podría haberse inspirado en Hamlet, un vikingo cuya historia narra el cronista danés del siglo XII Saxo Grammaticus en su Historia Danica, Historia de Dinamarca. El museo más grande del mundo se encuentra en París, el Museo del Louvre. Cuenta con más de 615.797 piezas, de las cuales casi 35.000 están siempre en exposición, incluyendo la Venus de Milo y la Mona Lisa, que atraen a millones de visitantes de todo el mundo cada año. Europa alberga algunas de las universidades más antiguas del mundo: la Universidad de Oxford, la de Salamanca, la de París y la de Cambridge, y la Universidad de Bolonia en Italia, fundada en el año 1088, que es la universidad en funcionamiento continuo más antigua del mundo. Noruega tiene la línea de costa más larga de Europa, compuesta por impresionantes fiordos, islas escarpadas y costas rocosas azotadas por el viento. La costa noruega es la más larga de Europa y la segunda más larga del mundo después de Canadá. Tiene más de 100.000 kilómetros de longitud. La Sagrada Familia está tardando más en construirse que las pirámides. Mientras que las pirámides de Egipto se construyeron en 85 años, la Sagrada Familia lleva más de 140 en construcción. La famosa basílica comenzó a construirse en el año 1882. Solo el 1% de la colección del Museo Británico está en exposición. El Museo Británico de Londres es uno de los más visitados del mundo, con alrededor de 6 millones de visitantes al año, pero solo se puede ver el 1% de la colección en cualquier momento determinado. Solo hay espacio para unos 800.000 objetos expuestos. Alrededor de 10 pueblos escandinavos tienen nombres de una sola letra.
Hay 10 pueblos en Dinamarca, Suecia y Noruega cuyos nombres tienen una sola letra. Y como no tengo muy claro si sé pronunciarlo, esa A con un círculo arriba significa pequeño arroyo o río en las lenguas escandinavas y esa O con 2 puntos significa isla en sueco. El euro es la moneda común de 19 de los 27 países miembros de la Unión Europea, lo que establece una de las zonas monetarias más grandes del mundo. Europa cuenta con más de 400 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como Stonehenge, el hipogeo de Halsaflieni, los templos megalíticos de Malta y Brunnaboyne en Irlanda. Los leones solían vagar por el continente europeo. Desde la península balcánica hasta Hungría y Ucrania, estas criaturas prosperaron en esta región durante el Neolítico. A pesar de su impresionante capacidad de adaptación a diferentes climas, se cree que los cambios en la dinámica de la población humana llevaron gradualmente a la extinción de los leones salvajes en la mayor parte del continente. El alfabeto cirílico, utilizado por muchos países de Europa del Este, se creó en Bulgaria durante el siglo IX. Liechtenstein es uno de los 2 únicos países del mundo que tiene que cruzar 2 fronteras para llegar al mar, junto con Uzbekistán. La leyenda de Dédalo y su hijo condenado Ícaro se ambienta en Creta. La pareja intenta escapar de la isla con unas alas caseras, pero Ícaro vuela demasiado cerca del sol y derrite la cera de sus alas, provocando su caída al mar. Moldavia alberga la bodega de vino más grande del mundo, Milesti Michi, que se extiende a lo largo de más de 200 kilómetros. Noruega alberga el túnel de carretera más largo del mundo, el túnel de Lærdal, de 24 kilómetros y medio. El nombre de Europa proviene del griego. Se cree que Europa recibió su nombre originalmente de Europa, quien en la mitología griega clásica era una princesa fenicia raptada por Zeus. Una teoría sostiene que su nombre deriva de los elementos griegos antiguos eurus, ancho o amplio, y opos, ojo, rostro o semblante, por lo que su nombre compuesto, Europos, significaría de mirada amplia o de aspecto amplio. Un 64% del vino proviene del continente, y Francia, España e Italia ocupan los primeros puestos como productores principales. Y este creo que tampoco voy a saber leerlo, este especialmente. El nombre del pueblo más largo de Europa es este de aquí arriba. Y está en Gales. Es una palabra o nombre en galés que se traduce aproximadamente como Iglesia de Santa María en la cuenca del Avellano Blanco, cerca de un remolino rápido, e Iglesia de Sant'Isilio, cerca de la Cueva Roja. Este pequeño pueblo en la isla de Anglesey ha existido de una forma u otra desde el Neolítico, pero no obtuvo su nombre original hasta la década de 1880. El país con la mayor esperanza de vida es Mónaco. Según datos, se estima que los habitantes de Mónaco viven una media de 89,4 años. Y no solo es la tasa de esperanza de vida más alta de Europa, sino seguramente del mundo. Los escandinavos son los mayores consumidores de café per cápita del mundo. Los daneses, que beben un promedio de 4 tazas al día, ocupan el tercer lugar después de Suecia y Finlandia. Y la última parte, que es América. El Gran Cañón,
Esculpido por el río Colorado durante millones de años, el Gran Cañón revela casi 2.000 millones de años de historia geológica de la Tierra. Su vasta extensión, que mide hasta 29 kilómetros de ancho y más de 1,6 kilómetros de profundidad, es un testimonio de las fuerzas perdurables de la erosión y del tiempo. Más allá de su importancia geológica, el cañón es sagrado para muchas tribus indígenas, incluyendo los pueblos Hopi, Navajo y Havasupai. Los Grandes Lagos. Este enorme sistema de agua dulce que comprende los lagos Superior, Michigan, Huron, Erie y Ontario, contiene aproximadamente el 21% del agua dulce superficial del mundo. Más allá de su tamaño, desempeñan un papel crucial en la biodiversidad de América del Norte, albergando más de 3.500 especies de plantas y animales. El corredor de tornados. Esta región, que abarca a gran parte del centro de los Estados Unidos y partes del sur de Canadá, experimenta la mayor concentración de tornados a nivel mundial. En promedio se registran 1.200 tornados al año, condicionados por la atmósfera única, donde las masas de aire polar frío chocan con el aire cálido y húmedo del Golfo de México. A 85 metros bajo el nivel del mar, el Valle de la Muerte en California es el punto más bajo de Norteamérica. La ciudad más grande es la Ciudad de México y tiene una superficie de 1.484 kilómetros cuadrados y una población estimada de casi 22 millones de habitantes. Groenlandia es la isla más grande del mundo, considerando que Australia sea un continente, y tiene una superficie total de 2.175.600 kilómetros cuadrados. Aproximadamente el 80% de Groenlandia está cubierta por una enorme capa de hielo de hasta 3 kilómetros de espesor. Desde 1953 ha sido declarada parte del territorio del Reino de Dinamarca. El Missouri es el río más largo de Norteamérica. Con 3.767 kilómetros de longitud, el río Missouri es el más largo de Norteamérica. Recorre Montana hasta Missouri y finalmente se une al río Mississippi, el segundo río más largo del continente. Recorre Montana hasta Missouri y finalmente se une al río Mississippi, el segundo río más largo de América del Norte. El Denali es la montaña más alta de Norteamérica y se encuentra en Alaska. Anteriormente llamado Monte McKinley, el Denali supera los 6.096 metros sobre el nivel del mar. Salto Ángel en Venezuela es la cascada ininterrumpida más alta del mundo, con una caída de unos 979 metros desde el nevado Ollantaytambo en el Parque Nacional Canaima. El desierto de Atacama en Chile es conocido a menudo como el desierto no polar más árido de la Tierra. Algunas regiones del desierto de Atacama no han registrado precipitaciones significativas en siglos. A pesar de sus condiciones áridas, alberga formas de vida únicas, adaptadas a entornos extremos, y gracias a sus cielos despejados, es un lugar clave para los observatorios astronómicos. El lago Titicaca, entre Bolivia y Perú, ubicado a una altitud de 3.812 metros, es el lago navegable más alto del mundo. Posee un gran significado cultural y espiritual para la civilización inca y las leyendas lo proclaman como la cuna del sol y su gente. Si bien el monte Everest es, sin duda, el punto más alto sobre el nivel del mar, el monte Chimborazo en Ecuador
dentro de la cordillera de los Andes, es el punto más alejado del centro de la Tierra. El Chimborazo alcanza los 6.268 metros sobre el nivel del mar, pero está 2.072 metros más alejado del centro de la Tierra que el Monte Everest. El río Amazonas serpentea por 9 países distintos. Los 9 países del Amazonas son Perú, donde nace el río, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Surinam, Guyana y la Guayana Francesa. En Sudamérica se hablan cientos de idiomas. A pesar de estar compuesta por 12 países y 3 territorios, Sudamérica es una de las regiones con mayor diversidad lingüística del mundo. Se hablan alrededor de 450 idiomas en el continente, la mayoría indígenas. En cuanto a las lenguas nativas, el quechua es el más hablado con unos 8 millones de personas, seguido del guaraní, con más de 6, y el aymara, con más de 2 millones. Las Islas Galápagos inspiraron la teoría de la evolución de Darwin. Cuando Charles Darwin, con 26 años de edad, llegó a las Islas Galápagos en 1835, observó similitudes particulares entre las especies animales y vegetales, locales y las del continente, así como muchas características únicas de las especies insulares. No fue hasta el año 1859 que se publicó finalmente su revolucionario libro El origen de las especies. El capibara, el roedor más grande del planeta, habita en Sudamérica y puede alcanzar hasta unos 60 centímetros de altura. La actual región argentina de Patagonia albergó a algunos de los dinosaurios más grandes registrados durante el Cretácico tardío. Después de su extinción, capas de sedimentos preservaron a gigantes como el titanosaurio durante millones de años. La erosión natural del suelo eventualmente expuso muchos huesos de dinosaurios que atraen a multitudes de nuevos paleontólogos a la región de Patagonia cada año. Y la última por hoy, Sudamérica es el hogar de los delfines rosados. El delfín rosado del Amazonas, también conocido como delfín rosado de río o boto, vive exclusivamente en agua dulce. Se encuentra en gran parte de las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco, en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Venezuela.